días a todos. Doy gracias a Dios por el privilegio de estar aquí y de poder compartir lo que recibimos en estos días que comentó Ángel. Así es que espero que sea de bendición para ustedes, así como fue para mí. Les voy a hacer la presentación con este tema de por qué como cristianos debemos cuidar la tierra. Esta presentación la realizó la doctora Hilary Marlowe. Ella es directora de cursos del Faraday Institute y conferencista en la Universidad de Divinidades de la Universidad de Cambridge. La Facultad de Divinidades es como decir la Facultad de Teología. Además, bueno, tiene muchos estudios, pero de los más importantes, un doctorado del Antiguo Testamento también de la Universidad de Cambridge. Es autora de varios libros, pero entre ellos el que trajo y que ya se tradujo aquí en Guatemala es La tierra es del Señor, una perspectiva bíblica a los asuntos del medio ambiente. Así es que si alguno quiere profundizar, pues recibimos un ejemplar cada una, ya firmado por la autora. Además, otro de sus libros es Profetas Bíblicos, Ética Contemporánea del Medio Ambiente, y releyendo Amós, Oseas y el primer Isaías. Así que el tema fue acerca de cómo cuidar, cómo como cristianos debemos cuidar la tierra, y él empezó hablando del cambio climático, porque el tema general de la conferencia era desde la gran explosión hasta el cambio climático. Así es que esta fue una reunión intergubernamental acerca del cambio climático en el 2014 y presentaron los resultados hasta el 2013. En esta gráfica, no sé si se puede ver claramente ahí, vamos a ver una serie de gráficas que nos muestran estadísticas de cómo ha ido cambiando el clima. En esta podemos ver en el eje horizontal los años, y en el eje vertical vemos la temperatura y los cambios que se han dado en la temperatura. Hay algunas oscilaciones y esas oscilaciones también tienen que ver con invierno y verano, ¿verdad? Con cómo se va dando la temperatura por invierno y verano, pero si podemos observar a partir más o menos de 1980 los cambios, cómo se van dando esos cambios. Se dan muchos más cambios en la temperatura. Aquí en esta gráfica dice se observa globalmente la temperatura los cambios en la temperatura de la Tierra y del océano. En la parte del globo, aquí creo que, no sé si ustedes lo pueden ver bien, yo lo veo borroso desde aquí, no sé si se ve bien, no sé si, como en tecnología, o sea, sí les pido disculpas, pero no es mi fuerte, yo en mi pantalla sí lo puedo ver bien claro. En la gráfica del globo se puede ver una parte celeste que es donde menos cambios de temperatura ha habido. Pero si vemos esto, quisiera como que se viera más claro. No se puede. Por lo menos la flechita, que sepan de lo que está hablando Carmen Aida. Primero habló de la temperatura y cómo la temperatura está oscilando y se está yendo hacia arriba, año con año. Y segundo, está poniendo el mapa prácticamente. Y hay una serie de... Ok, entonces vemos, hay unos tonos más claros de amarillos, anaranjados, rojos y morados, y conforme va subiendo de anaranjados a rojos y morados, vemos cómo ha ido cambiando la temperatura en toda la Tierra. Muchas gracias. Es más o menos 1980. Es el 2012. Bueno, en la siguiente gráfica, si la logran ver, vamos a ver la gráfica A. Esta nos habla del descongelamiento de la nieve y el hielo en el hemisferio norte. Entonces, en el eje horizontal vemos los años a partir de 1920 hasta el 2012. Y en el eje vertical vemos millones de kilómetros cuadrados. Entonces, de igual manera, podemos observar cómo a partir de 1990 más o menos hay un gran descongelamiento
y luego sigue oscilando y bajando, porque si se dan cuenta, más o menos en 1900, entre el 20 y el 1940 llega hasta 40 millones de kilómetros cuadrados. Y ahorita, a partir de 1990 más o menos hasta la fecha, ha ido bajando hasta 35 millones de kilómetros cuadrados, o sea, en los últimos, en ese lapso del 90 para acá, que son 25 años, ha bajado 5 millones de kilómetros cuadrados. Luego, en la gráfica B, también vemos cómo se ha ido descongelando el hielo, también en el verano, en el norte, en el hemisferio, en el círculo polar ártico. Y vemos también, aquí vemos a partir del 1980 para la fecha, también cómo se ha ido descongelando. Y si nos preguntamos qué pasa con ese descongelamiento, eso tiene implicaciones en toda la Tierra. En la gráfica C vemos también, ese es un cambio en el calor, en la temperatura del mar. Entonces, y esto viene a afectar también la fauna, todos los peces y todo lo que las plantas, cambia todo el hábitat en el mar. Así es que aquí lo vemos, la gráfica C está medida en calor, en joules. Nos indica el calor en el eje vertical y los años en el eje horizontal. Y vemos lo mismo, cómo se mantiene más o menos constante el calor como hasta más o menos 1990, y a partir de 1990 cómo sube la temperatura del mar. Y en la gráfica D también vemos cómo ha cambiado el nivel del mar, porque fruto o como consecuencia de ese descongelamiento del círculo polar ártico, entonces cómo ha ido también subiendo el nivel del mar. Y si nos ponemos a pensar en los países o en las poblaciones que están cerca del mar, aquí podemos ver siempre desde 1900 hasta la fecha, ha ido una línea ascendente de cómo ha ido subiendo el mar. Lo que puede pasar es que muchas ciudades tiendan a desaparecer si sigue en esa progresión. En la siguiente gráfica es una gráfica que muestra el norte, es Bahía, en el norte de Brasil. En 1945 vemos cómo está todo lo verde, son bosques, y cómo ha cambiado la biodiversidad en esa área. Ha cambiado completamente el hábitat, y si lo podemos ver en 1990 ha desaparecido completamente el bosque, y de esa manera pues también desaparece la fauna, la flora, y viene como consecuencia el calor, falta de lluvia, sequía, y eso pues se repite. Eso es solo un ejemplo de lo que ha pasado en Bahía, en Brasil, pero es un ejemplo de lo que está pasando en muchas partes del mundo. Luego, la siguiente gráfica es el mar Aral en el medio de Asia en 1973, y cómo está ahora en el 2000. Todo lo que aparece como más blanco, que ya no está negro, es toda la contaminación en Asia. Luego la siguiente gráfica nos muestra todas las especies que están en peligro de extinción. Y la siguiente gráfica nos muestra la contaminación y cómo aquí pues nos hablaban de ciudades grandes, de Estados Unidos, del Reino Unido, de Europa del Este, pero que de igual manera podemos aplicarlo a Guatemala. Entonces vemos cómo la industria está contaminando, cómo esas montañas de basura, y son visibles, nosotros las podemos ver cuando vamos camino a Matitlán, esas montañas de basura, el basurero aquí en la zona 3, y cada población, cada ciudad en Guatemala, porque a donde quiera que vamos, si vamos, aunque sea el pueblito más recóndito en Guatemala, está acumulando montañas de basura.
Esta basura igual está llegando a los lagos, a los ríos y en todo el mundo. Así es que estos son algunos de los problemas, pero ahora veamos cuál es la respuesta de los cristianos a este tema ambiental. Podemos tener varias posturas, o algunos tienen temor de que, bueno, yo no, temor de no saber qué hacer. Luego, algunos dicen, ay, mejor que venga Jesús pronto porque esto está muy mal. Otros en ignorancia. No sabemos qué hacer, no sabemos cómo cuál es nuestra parte en este problema. Así es que puede ser que no tengamos ninguna motivación para hacer algo por este tema. Hay apatía, hay desinterés. Creemos que nada de lo que nosotros podamos hacer puede resolver este problema, o simplemente un pensamiento apocalíptico. Luego vamos a ver la perspectiva bíblica y teológica ante este problema. La primera cita base, y sí me gustaría si la podemos leer, por favor, bueno, la tienen en la pantalla, es del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que nos dice claramente que es suya, es del Señor la tierra y todo lo que aquí hay. La siguiente cita que vamos a tomar es Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho y vio Dios que todo era bueno. Perdón. Isaías 6:3 nos dice, el profeta dice, santo, 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 toda la tierra está llena de su gloria. Él reconoce que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Tenemos el fundamento de la fe cristiana. El mundo está centrado en Dios y no en el hombre. Pero eso no es lo que vemos, ¿verdad? Y que el mundo le pertenece a Dios. Así que, basado en esto, vamos a ver estos puntos que Dios es el sustentador. Para esto vamos en el Salmo 104, del 12 al 14. Realmente este salmo, como compartía la doctora Marlo, es como el salmo de los ecologistas. Nos habla del hábitat de los animales, de las plantas, de lo que comen y cómo Dios provee para el cuidado de sus criaturas. Y Él da alimento a todas sus criaturas. Y Dios ha creado todo con sabiduría. Luego vamos a ver acerca de la teoría de las relaciones. El Antiguo Testamento nos habla de la historia de la humanidad y de toda su creación. Y para esto vamos a ver este triángulo, cómo Dios lo hizo todo bueno, pero después de la caída se rompieron las relaciones entre Dios y el hombre y también entre la humanidad y el mundo natural. Así es que hay relaciones rotas, destruidas, a partir de la caída. En Amós 8, es un poco largo, no lo podemos leer aquí, nos habla del fracaso de la justicia y la rectitud, pero se los recomiendo si lo pueden leer. Y en Oseas 4, del 1 al 3, también nos habla que la tierra está de luto. Y están los profetas deseando que la tierra sea nuevamente, que vuelva a su origen, a como Dios la creó. En estas siguientes citas nos hablan del propósito de la creación. Todo lo que Dios ha creado es para adorar a Dios. Y ahí sí me gustaría si podemos irnos a Isaías 44, 23. Dice, cantad loores, oh cielos, porque el Señor lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está, porque el Señor redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Vámonos al Salmo 148, 4 y 5, donde nos habla también de la creación de Dios.
148, 4 y 5. Ok, gracias. Sí, ok. Dice así: alabadle, cielos de los cielos, y las aguas que están sobre los cielos. Alaben ellos el nombre del Señor, pues Él ordenó y fueron creados. Así que nos manda que los cielos y las aguas que están sobre los cielos, que todo alabe el nombre del Señor, porque Él mandó y fueron creados. Y si seguimos leyendo todo ese salmo, nos dice, le dice a todo lo que fue creado que alabe al Señor, que los monstruos, el fuego, el viento, los montes, todo árbol, la bestia, reptiles, que todo alabe al Señor. El Salmo 150 que nos dice también que alabemos al Señor con todo lo que tenemos. Y luego en Job 38, Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice todo esto? Luego nos habla también acerca del valor intrínseco. Si pensamos en un bosque, el bosque tiene valor por los árboles que tiene, por la fauna, por la flora que tiene un bosque, pero también tiene el valor intrínseco de que es creación de Dios. También podemos ver otros salmos donde nos habla que Dios da alimento y dice que llueve aún donde nadie vive y donde nadie conoce. Así es que hay una gran parte, muchas cosas que podemos ver, pero grandes cosas que no podemos ver, y Dios las ha creado y las sostiene y las mantiene. Sin embargo, como nos dicen los profetas, la tierra está de luto y está esperando a ser redimida. En Jeremías 12:4 e Isaías 24, del 4 al 5, nos habla cómo la tierra está de luto. Y una y otra vez se ve esto en los profetas y lo que hace que la tierra esté de luto. En Amós 8, del 4 al 8, también nos habla de lo que provoca la injusticia y cómo la injusticia siempre va a afectar a los más pobres, a los más desposeídos. Y para esto vamos a ver esta gráfica donde nos muestra cómo las naciones más ricas o más poderosas como Estados Unidos o Europa del Este, el Reino Unido, producen, que en este caso sería 1/6 de la población mundial, es el color azul. Esa pequeña población, que solo es 1/6 de la población mundial, produce la mayor contaminación, la mayor cantidad de dióxido de carbono, digamos, sería todo el color rojo. Y por el contrario, si vemos que los países más pobres, que digamos que fueran, que solamente son, o sea, la mayor cantidad de gente produce solamente que es la gente más pobre, produce solamente 1/6 de la contaminación. O sea que esta gráfica nos puede servir para las dos cosas. Y entonces vemos aquí cómo la injusticia social va de la mano de la contaminación ambiental. Pero ¿dónde entramos nosotros y dónde nos ubicamos en todo esto? Porque vamos ahora a ver las dos descripciones de la creación humana. Y vamos a leer, por favor, Génesis 1:27. Cuando vemos estas dos descripciones, es importante que veamos las dos juntas. En Génesis 1:27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Luego en Génesis 2:7 nos dice que el hombre fue hecho del polvo de la tierra.
Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. El que el hombre viene del polvo de la tierra, viene del hebreo que es Adam, y que quiere decir Adamá. Entonces no podemos, y según nos explicaba la doctora Marlowe, se repite muchas más veces a lo largo de la Biblia de que venimos del polvo que seamos a imagen de Dios. O sea, mucho más nos habla de nuestra transitoriedad y que venimos del polvo de la tierra que seamos imagen de Dios. Así que esto es muy interesante y ha traído mucha discusión. Sin embargo, pues es importante que estos dos textos se examinen de la mano, ¿verdad? Luego vemos que Dios nos ha dado responsabilidad y no derechos. Si leemos Génesis 1:28, vemos que el Señor le dice al hombre que fructifiquemos. Y les dijo Dios: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo, de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, eso nos habla de dominio, pero ese dominio es dominio que quiere decir liderazgo sabio, no quiere decir dominación. Y esto también va de la mano de cuando el hombre fue puesto en el huerto del Edén. Vamos a Génesis 2:15, que dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y esto en hebreo quiere decir servir y preservar. Y es Jesús quien nos enseña en el Nuevo Testamento cómo debemos cuidar, cómo debemos preservar esto. Entonces, a ejemplo de Jesús es que podemos cuidar la tierra. Él nos pone la manera de cómo hacerlo. Ahora, si nos vamos a Colosenses 1, del 15 al 20, nos habla acerca de para qué vino Jesús, y además que vino para reconciliar todas las cosas con Dios. Así es que este es parte del propósito. Si pueden abrir Colosenses 1, del 15 al 20, dice: Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en toda lengua, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Así es que esa naturaleza, todo lo que Dios creó y que por consecuencia de la caída está como está, Jesús, a través de Jesús, vino a reconciliar toda la creación para que todo regrese a como estaba en su estado original. Pero nosotros también podemos tomar parte en esta tarea de cuidar y preservar. Nosotros tenemos esa responsabilidad, y no derechos. Podemos pensar, o la humanidad piensa en lo que quiere hacer, aunque eso sea actuar de manera irresponsable hacia el mundo que Dios nos ha dado para cuidar. Así que estamos llamados a servir a la creación de Dios a ejemplo de Jesús.
Ahora veamos lo que dice el Nuevo Testamento. En Juan 1 nos habla de Jesús y nos recuerda Génesis 1, porque realmente toda esta conferencia se basó en Génesis 1 y 2. En Juan 1:14 dice que Cristo se encarnó, y esto tiene mucho que ver en cómo utilizamos hoy la tierra. Si Jesús vino a la tierra y Él vino a morar en la tierra, entonces, ¿cómo no vamos a cuidar de la tierra que el mismo Jesús vino para redimir? Si tenemos Juan 1:14, por favor. ¿Ok? ¿Sí la tienes? Gracias. Dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gracias. Amén. Así que muchos cristianos creen que no debemos preocuparnos por asuntos del medio ambiente y que no debemos de cuidar de la creación, pero realmente es parte de nuestra responsabilidad cuidar de esta creación que Dios nos ha dado. Y esto sí es parte de lo que nos enseña la Biblia. También en el Nuevo Testamento nos habla, entonces los profetas nos dicen que la tierra está de luto y nos habla de una esperanza futura. Pero el Nuevo Testamento nos habla de una nueva creación. Y vamos a ver por qué tenemos que cuidar de la casa. Y nos puso como un ejemplo, bueno, ¿qué pasaría si yo entro a su casa, voy de visita a la casa de Gaby y voy con los pies enlodados y voy y camino por toda su casa con los pies enlodados y le dejo todo el piso manchado? Y luego llevo un vaso desechable que voy tomando algo y lo dejo ahí tirado en el suelo, pero además voy comiendo chicle y lo saco y lo tiro en la alfombra. Y después se me antoja que rayarle sus paredes. Pues esta es una analogía de lo que estamos, de lo que estamos haciendo con la creación que Dios nos ha dado. Bueno, pues de la misma manera, si Sergio se va a enojar mucho porque le ensucié su casa, ¿cómo estará Dios, verdad? Si nosotros no estamos cuidando de esa creación maravillosa que Él nos ha dado. También la tenemos que cuidar porque es una obra maestra de Dios, porque es su máxima creación, toda su creación es maravillosa y Él dijo que todo lo que había creado era bueno. También porque Dios nos habla a través de su creación, nos habla a través de los cielos, la tierra, los mares, los ríos, los lagos, los animales, las plantas, así como nos habla a través de su palabra, también nos habla a través de su creación. Y tiene un valor inestimable para Él. Y además porque Jesús vino a la tierra para reconciliarla con Él y para restablecer esa relación que había sido rota. Entonces, sí tiene implicaciones acerca de esa esperanza futura, cómo nosotros como cristianos vivimos hoy. En Isaías 35 nos habla, aquí los profetas nos hablan de esa esperanza profética y de que venga paz a la tierra. Isaías 35 nos dice cómo el desierto florecerá y se alegrará. Más abajo en los versos 5 y 6 nos habla que los oídos de los sordos se abrirán, que los ojos de los ciegos se abrirán, que el cojo saltará y la lengua de los mudos sanará. Porque también traerá sanidad, es parte de la sanidad de Dios. Y en Isaías 65, del 15 al 25, nos habla de cielos nuevos y tierra nueva. Ahora vámonos a la esperanza que podemos ver en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 21 nos habla de algo nuevo. Y eso en griego quiere decir algo que sobrepasa lo que había. Y esta cita tiene ese nuevo en Apocalipsis 21. Se refiere a ese mismo nuevo que se describe en 2 Corintios 5:17,
que cuando nos dice que todo el que está en Cristo nueva criatura es, entonces se habla, quiere decir lo mismo, que sobrepasa a lo que había antes. Quiere decir que lo que Dios va a hacer va a sobrepasar a lo que había antes. Podemos leer todo Apocalipsis 22, que es acerca de la segunda venida de Jesús. Y vamos a ver ahora Apocalipsis 4, 11, si nos haces el favor, César. Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11, sí. Dice así: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gracias. Así es que Él es, y si podemos ir a Apocalipsis 5:13, por favor. Sí, por favor. 5:13 dice: y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Pues estas citas nos hablan de esa esperanza que tenemos, eso de todo lo que cómo la creación será redimida, será restablecida y cómo vendrá a su estado original, y todo lo que está en el cielo, la tierra y debajo de la tierra, todo le dará gloria a Dios. En la siguiente cita de Romanos 8, esta cita tiene como referencia Isaías 24. Y aquí nos habla, Isaías 24 nos habla del juicio del Señor sobre la tierra. Si podemos ir a Romanos 8 del 20 al 22, por favor. Amén. Romanos 8, 20, 22. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Gracias. Así es que de la misma manera como nosotros estamos siendo transformados, toda la creación será liberada. En 2 de Pedro 3, del 10 al 11, nos habla de que cómo todo va a ser purificado, y usa la palabra quemadas. Parece que esto ha causado mucha discusión entre los teólogos, de que si ese quemadas quiere decir destruidas, pero si tomamos también en cuenta 1 de Pedro 1:7, este quemadas quiere decir, habla de purificación, así como el oro es purificado y todos los metales son purificados con fuego, pues de la misma manera la creación está siendo purificada. En Corintios también nos habla de purificación. Si buscamos en Corintios vamos a encontrar este mismo tema. Así es que toda la humanidad será juzgada. Y si podemos recordar, en el diluvio la creación no fue destruida, lo que fue destruida fue la humanidad. Ahora, ¿cómo debemos nosotros como cristianos esperar la venida de Jesús? Podemos tener diversas actitudes y eso determina cómo vivimos hoy. Si recordamos, así es que Jesús con su muerte y resurrección conquistó todo y tuvo victoria, pero también el Señor nos enseñó a orar: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo, también en la tierra. Lo encontramos en Mateo 6, del 9 al 10. Entonces, ¿cómo se va a hacer eso? Cuando las personas hagamos la voluntad de Dios. Así es que el Señor nos da esa responsabilidad de traer ese reino a la tierra. Y es posible que ya estemos involucrados en el reino, trayendo el reino con nuestras acciones o actitudes. Pero
parte de esa responsabilidad es que nosotros redescubramos cómo podemos ir en favor del pobre y del necesitado, y cómo podemos ser las manos de Dios, los pies de Dios en la creación. Así que la doctora Marlowe nos citaba a un teólogo famoso de nombre Gunton. En su libro Cristo y la creación nos dice que Dios está activo en la creación del mundo, que tenemos algo que ser y hacer hasta que regresemos perfeccionados a al que nos hizo. También otro teólogo famoso, un cristiano radical, Francis Schaeffer, en su libro Contaminación y muerte del hombre, nos dice: deberíamos estar buscando traer sanidad a todo lo que fue afectado por la caída. Deberíamos traer sanidad al mundo y no solo esperar que suceda. Así es que aparte, unos brasileños, una pareja de apellido Reimer, nos dicen que vivir en la gracia de Dios implica estar en una posición de solidaridad y respeto a todas las criaturas. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Podemos tener estas actitudes hacia la creación. Antiguamente esas actitudes o se hablaba mucho de ética, que lo utilizan mucho los ambientalistas, pero esta ética viene desde los principios de Aristóteles. Sin embargo, estos principios de la ética también están en la palabra de Dios. Y vamos a hablar acerca de la humildad, que tenemos como referencia a Miqueas 6:8. Pero no vamos a tomar en cuenta la palabra humildad solo vamos a tomarla en cuenta como una actitud de querer aprender, de un deseo de crecer, un deseo de vivir mejor en este mundo, reconociendo que no siempre hacemos lo bueno y que no tenemos solo derechos, sino que tenemos responsabilidades, y que en la medida que nosotros si nosotros vivimos de manera irresponsable, no contribuyendo a la humanidad, no estamos viviendo con humildad. Luego, el tema de justicia. Para los asuntos ambientales, vemos que afectan siempre mucho más al pobre. Si nosotros observamos, cuando podemos ver las noticias, cuando sucede un huracán, un desastre, los países, generalmente los países más ricos no les afecta tanto, se pueden recuperar mucho más fácilmente. Mientras que cuando ocurre un desastre en un país pobre, les cuesta mucho más recuperarse. Así es que nosotros vivimos en un ecosistema que debemos de cuidar, y que tenemos que pensar en el prójimo del otro lado del mundo también, y cuidar de este medio ambiente con justicia. También la palabra de Dios nos habla de reposo, y en 2 listas de mandamientos nos menciona al reposo. Tenemos en Éxodo 20 y en Génesis 1, cómo Dios instituyó el descanso. Y se refiere no solamente al descanso del hombre, sino al descanso de la tierra. Entonces, podemos ver también el descanso de los animales. Y en hebreo, vemos, si nosotros leemos acerca de las costumbres del Shabbat, eso quiere decir limitarnos en el uso de recursos. Y cómo usar mejor los recursos. Así es que podemos observar cómo necesitamos usar menos cosas. Si usamos menos cosas, contribuiremos más a no seguir produciendo basura. Perdón, la anterior nos hablaba también del reposo de la tierra. También nos habla de vivir con moderación, con restricción, con refrenar. Si leemos Deuteronomio 22, 6, 7,
Volviendo al anterior, al reposo de la tierra, vemos cómo vemos cómo la tierra ha sufrido desgaste, cómo los pesticidas afectan la tierra, cómo la tierra tras ser cultivada con los mismos cultivos se gasta, y entonces hemos perdido ese principio del cuidado de la tierra. Y debemos enseñar a los agricultores a recuperar esos principios. Luego el siguiente principio de restricción y moderación nos habla de que podamos vivir de manera, que podamos refrenar y no ser ambiciosos, que sea lo opuesto al consumismo, a restringir lo que tenemos y cómo podemos restringir lo que tenemos o lo que usamos por el bien de otros y en favor de otros, y para esto entra el principio de la sabiduría. Y Santiago nos dice que si necesitamos sabiduría, que la pidamos, para que con sabiduría podamos administrar lo que Dios nos ha dado. Luego nos habla de shalom, y shalom quiere decir completo. Entonces, hasta que venga la paz sobre la tierra y esté completa la tierra nuevamente. Luego, nos habló también la doctora Marlowe acerca de algunos ejemplos. Ella colabora personalmente con esta organización que se llama A Rocha, que en portugués quiere decir la roca. Y entonces esta es una organización que se dedica a la investigación científica, a educación ambiental y a colaborar con proyectos que tengan que ver con conservación en la comunidad. Trabaja en 20 países y en 5 continentes. Y nos comentó, bueno, pudimos ver láminas acerca de lo que está pasando en la India y cómo A Rocha ha participado y ha colaborado a resolver este problema. Resulta que porque se han destruido los bosques, entonces los elefantes vivían en los bosques, pero por la tala desmedida de árboles, los elefantes fueron a buscar comida a las granjas, y entonces todos los granjeros ya estaban matando elefantes porque venían a comerse todo lo que ellos tenían sembrado. Entonces vino A Rocha y trabajando con la comunidad y en favor de la comunidad, entonces se les ocurrió una solución ingeniosa. Resulta que a los elefantes les molesta el olor del tabaco y del chile. Entonces no podían cercar las granjas porque eran enormes, hubieran sido, y no de qué tamaño hubieran tenido que ser las paredes o lo que protegía esas granjas. Entonces pusieron lazos en las granjas con olor a chile y a tabaco, y eso hizo que se ahuyentaran los elefantes y ya no vinieran a comer a las granjas. Entonces, de esa manera, los granjeros, ya los elefantes no protegían, los elefantes ya no venían a atacar las cosechas de los granjeros. Así es que, como ese ejemplo, también nos puso otro ejemplo de Kenia, donde A Rocha, esta organización, buscó una solución en un esquema de la ecodiversidad. En lo que estaba sucediendo en Kenia es que también había tala de árboles y se estaban en la costa de Kenia, y esto hacía que también estaba destruyendo el ecosistema. Entonces lo que hicieron, esto lo hacían para vender la madera y era para tener suficientes recursos para que los niños pudieran seguir estudiando. Entonces vino una solución que venía de la mano con el ecoturismo, y entonces lo que propusieron fue que vinieran los estudiantes, venían los turistas y colaboraban, pagaban $1 o $2 para venir y sembrar, y esos mismos fondos se iban para los estudiantes para que ellos pudieran seguir estudiando. Entonces, ahora estas mismas personas que estaban talando árboles, ahora ellos eran los guías turistas de estas personas que venían a estos bosques, y que esto estaba generando ingreso para que los niños pudieran seguir estudiando. Así es que esta organización quiere ayudar a locales en relación a la creación de Dios.
y parte de cristianos conscientes del problema en el que viven o con el que viven, pero trabaja con situaciones de contaminación y educación. Pero surge, ella cuando viene a Rocha, a la comunidad, trata de su colaboración es que surja de la comunidad, de la localidad, de las personas que quieren hacer algo. Y aparte, también toma en cuenta la comunidad, la relación con la comunidad. Así es que si ustedes quisieran ver más sobre lo que esta organización está haciendo, pueden buscar www.arrocha.org/ES. Así es que, ¿cómo me involucro yo en este tema o qué puedo hacer? Esperamos que a través de esta plática nosotros podamos estar más conscientes de la maravillosa creación de Dios, que todo lo que Dios hizo, lo hizo bien, y cómo después de la caída todo ha sido afectado, y esa relación entre Dios y el hombre, y entre la humanidad y la creación de Dios, está rota, está destruida, y que nosotros somos responsables de que nosotros podemos contribuir a que venga sanidad también a la creación que Dios nos ha dado a cuidar, y que ese uso de la creación que Dios nos ha dado, que sea un uso responsable, y que nosotros examinemos cómo estamos viviendo y qué de nuestras actitudes y acciones están contribuyendo, si están a favor de esa creación maravillosa que Dios nos ha dado, y que para que realmente todo lo que respira alabe al Señor, y que toda su creación alabe a Dios, y que podamos decir como el Apocalipsis, ¿verdad? El que está sentado en el trono y al Cordero, a Él sea todo el honor y la gloria por siempre. Amén.